Hola, 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 ¿qué tal? Buen domingo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bienvenidos y bienvenidas a todos al único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Ni más ni menos, debo confesarte algo, esta vez no me olvidé. Lo tenemos acá abajo, QR, acercás el telefonito celular y teletransporta, ahí está, al contenido de Ambiente y Medio. Así que ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, tenemos una entrevista linda, muy interesante con una colega nuestra, comunicadora, que se llama Violeta Weber, está en sus redes y en varios medios también, y que tiene su objeto de estudio relacionado con las relaciones internacionales y principalmente con el litio. Tema en agenda. Temón, y charlamos mucho de litio, dejó varios conceptos interesantes, así que la verdad es un placer escucharla. Vayan a verla porque vale la pena muchísimo. También hoy cumplo una deuda pendiente. A ver. Porque este año desarrollamos la sección de referentes ambientales en el que contamos un montón de científicos, políticos, personas notables de nuestra historia, pero faltaba alguien. ¿Quién era ese pendiente, Faltaba Mauri? el Papa Francisco, No. que redactó la encíclica Laudato Si y con ello se convirtió en referente ambiental, así que hoy contamos un poquito de su trabajo. Perfecto. ¿Vos? Bueno, viste que nosotros siempre reforzamos sobre esta necesidad de que todas las profesiones, todos los oficios empiecen a contemplar la cuestión ambiental y busquen la manera de ir disminuyendo su impacto. Bien. Así que esta vez quise aprender un poquito más sobre arquitectura, que no estaría siendo mi área de expertise, Bien. para aprender sobre bioconstrucción. ¿Escuchaste alguna vez? Escuché alguna vez, es un tema muy interesante, tampoco es mi expertise, pero por lo pronto me gusta la arquitectura. Tal cual. La bioconstrucción o la construcción natural, otra forma de llamarlo, lo que busca justamente es a través de estrategias como dónde se ubica la casa, las ventanas, la circulación, qué materiales usa, que estén a disposición en la localidad. Los colores. Cómo incluye a la localidad de la cual forma parte, tal cual. Son un montón de cosas y estrategias que disminuyen el impacto ambiental y buscan que la arquitectura también forme parte de esta armonía con el ambiente y la sociedad. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto y te hago una pregunta. Dale. ¿Fruta preferida? Bueno, voy variando la verdad, ¿eh? Tengo momentos y momentos. En este momento estoy como medio fanática de las cerezas. Bien, la cereza nunca falla. ¿Vos? Yo soy un tipo clásico y yo elijo la manzana roja. Ok, bien. Pero tiene que estar fría, de heladera y jugosa. Ok, claro, lógico. Lógico. ¿Por qué te pregunto esto? Porque según el SENASA, datos del año pasado, el 2022, dice que en la Argentina hay 4 millones de hectáreas de agroecología. En general se trata de pequeños productores o campesinos que están desplegando esta vieja, nueva forma de producir. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de volver un poco a los orígenes, a cómo se producía antes, pero agregándole lo nuevo, la tecnología y sobre todo los conocimientos científicos. Y forma parte de esto que decíamos recién, de ir buscando alternativas para los distintos oficios, para las distintas profesiones, de disminuir el impacto. La agroecología aparte también tiene mucha mano de obra, ¿no? Eso también es importante, tiene una fuente de generación de empleo fantástica de cara a lo que se nos viene. Y es otra forma de relacionarse con la Tierra y con nuestro planeta. Y con lo que comemos. También. En la Argentina, las provincias que más hectáreas de agroecología tienen son Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. Y sin más, los invitamos a ver el informe. En los últimos 30 años, el consumo de agroquímicos aumentó un 900% en la Argentina. Así fue que nuestro país se convirtió en uno de los mayores consumidores de glifosato del mundo. Sin embargo, y en forma paralela, la agricultura orgánica y la agroecología nunca han parado de crecer. Son una alternativa eficaz e imprescindible para bajar las emisiones de la agroindustria, reparar suelos y aguas contaminadas y restaurar la biodiversidad de las áreas productivas. El término orgánico refiere a cumplir con un protocolo establecido que no incluya determinadas sustancias y que otorgue una certificación para poder exportar.
La agroecología, más que un modo de producción, es un sistema alimentario sostenible de triple impacto: social, económico y ambiental. Mejora la calidad de vida tanto de los trabajadores rurales como de los consumidores, que podrán llevar a la mesa alimentos nutritivos y saludables. Según datos del SENASA, hasta 2022 funcionaban en nuestro territorio 4.800 establecimientos agroecológicos, equivalentes a 4 millones de hectáreas de las 38 millones destinadas al sector agropecuario. Las trabajan medianos y pequeños productores que se organizan muchas veces en cooperativas y redes para lograr políticas públicas que los apoyen. Utilizan bioinsumos y rescatan buenas prácticas como la rotación de cultivos, protegen el ambiente y recuperan la calidad de las cosechas. Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires son las provincias más agroecológicas. La agricultura familiar genera el 70% de la yerba mate y el 60% de las hortalizas que consumimos en la Argentina. A nivel global, un 80% de los alimentos que se producen provienen de pequeños productores. Uno de los principios de la agroindustria para sostener el modelo de siembra directa es la necesidad de alimentar al mundo. Pero el hambre es más un problema de distribución que de cantidad. Los beneficios de la agroecología son innumerables. Para el ambiente es la oportunidad de poner en forma al planeta para atenuar los efectos del cambio climático. Para los seres humanos, volver a la agroecología es restablecer el equilibrio perdido con los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza. De ayer y de hoy, de todos los tiempos y todas las latitudes. Algunos son conocidos, como Clemente Onelli, otros los van a sorprender, como Manuel Belgrano, y también los hay actuales, como Greta Thunberg. Pueden ser científicos, políticos o activistas, pero lo importante es que en su momento y desde su lugar hicieron la diferencia y marcaron un camino. Hoy, en Referentes Ambientales, presentamos al Papa Francisco. En el barrio de Flores, Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, nacía quien en un futuro y entre otras cosas iba a redactar Laudato Si, la encíclica ambiental más importante de la historia, para convertirse, al menos para nosotros, en un referente ambiental. Hijo de un empleado ferroviario de origen piamontés y de una ama de casa, tuvo 4 hermanos y fue bautizado en la Navidad de 1936. Hincha de San Lorenzo, club del cual es socio, le extirparon parte de un pulmón en su juventud, cuestión que, más allá de alguna dificultad respiratoria, no le trajo mayores inconvenientes. Fue a un colegio salesiano y a un secundario industrial, en donde se recibió como técnico químico. Le gusta el tango, trabajó limpiando el suelo de una floristería y como portero en una discoteca, hasta que, a los 21 años, decidió convertirse en sacerdote. Entre paréntesis, alguien alguna vez fue a un boliche y fue recepcionado por el Papa Francisco. Entre 1973 y 1976 ejerció como sacerdote provincial durante la dictadura cívico-militar en la Argentina, exponiendo una de sus principales vocaciones, la de combinar lo religioso con lo social y lo político. Se consagra como obispo 5 años después, continuando con este ascenso en su carrera, que lo llevaría a ser uno de los candidatos para suceder a Juan Pablo II en el cónclave del 2005, pero fue recién en el 2013, en el cónclave para suceder a Benedicto XVI, que a Francisco le llegaría su momento. Habemus Papam. A los 76 años, en un cónclave que duró 25 horas y media, más 2 fumatas negras, el 13 de marzo del 2013 fue elegido el Papa número 266, el primero americano, por supuesto argentino, y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III en el 741, el Papa Francisco.
Y si bien uno puede ser o no religioso, es indudable que el legado de Francisco trasciende justamente lo religioso, pero también lo político, lo social, lo humano, siendo por ejemplo el primer papa que se permite hablar de homosexualidad, posicionándose siempre a favor de los que menos tienen. Y es en esa línea que se permite, por ejemplo, hablar de ambiente. No para marcar lo que vienen marcando los científicos hace más de 200 años, sino para hasta sensibilizar a quienes son los verdaderos responsables de esta crisis, de que las consecuencias de esta crisis las sufren los que menos tienen. Un problema que generan unos pocos, pero que repercute en la mayoría, y frente a esta contradicción es que se permite, por ejemplo, hablar de moral. Una encíclica del griego ekkyklios, que significa envolver un círculo, es una carta abierta sobre asuntos de la Iglesia. En sus 184 páginas, que recomendamos alguna vez leer, publicadas en mayo del 2015, Laudato Si cita del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que traducido del italiano significa alabado seas, en donde el santo alaba a Dios por la bondad del sol, el agua y las fuerzas naturales, marcando que no solamente se debe cuidar a la tierra, sino, como digo, honrar a Dios. Cuestión que se replica en otras religiones, como la de los pueblos originarios con la Pachamama, en donde se necesita honrar, no honrar por honrar, sino más bien para ser consciente de lo que se tiene, para así cuidarlo en consecuencia. En el primero de los 6 capítulos de la encíclica, el Papa hace un desglose y un repaso sobre lo que le está pasando a nuestra casa común a nivel cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad, escasez de agua y desigualdad social. En el capítulo 2 se basa en la Biblia como fuente de conocimiento para luego en el capítulo 3, llamado Raíz humana de la crisis ecológica, hablar de tendencias sociales e ideologías que nos llevaron a esta crisis, el uso irreflexivo de la tecnología, esta obsesión de querer controlar y manipular la naturaleza, la visión humana escindida del ambiente, las teorías económicas de enfoque estrecho y el relativismo moral. Esta idea de que no existen principios universales y absolutos, un cada quien hace lo que puede, lo que quiere y le agrega y le adjudica una valoración personal a cada cosa, no entendiendo que hay cuestiones más grandes que uno y que trascienden justamente lo individual. Un cuarto capítulo en donde habla de una ecología integral, como venimos diciendo en este programa hace bastante, una disciplina transversal a todas y que para cambiar hay que basarse en la cultura, en la familia, en la virtud, en el respeto y en el amor por la casa común. Un quinto capítulo en donde brega por acuerdos internacionales para subsanar de alguna manera las problemáticas ambientales, pero también para ayudar a los países con más bajos recursos para que así, a su vez, ayuden a las personas que menos tienen. Y un último capítulo, el sexto, en donde habla de educación y espiritualidad ecológica, en donde nos pide directamente centrarnos menos en el consumismo y más en valores intemporales y duraderos, en la educación ambiental, en la alegría por el entorno, en el amor cívico y sobre todo en el vínculo con uno mismo, con el otro y también con el mundo natural. En tiempos donde vivimos una crisis que avanza a pasos agigantados y en donde para comprender la magnitud de esa crisis, incluso desde este mismo programa, se exponen términos científicos, técnicos, papers, documentos, emisiones de gases de efecto invernadero, el Papa elige de alguna manera simplificarlo y a la vez complejizarlo, poniendo el foco no en lo que se pierde, que de por sí ya es mucho, sino en el porqué. Y que sin un cambio de paradigma, sin un cambio de ética y sobre todo de moral que nos permita entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias repercuten en los demás, seguramente el cambio no estará hecho. Porque como dice el Papa, yo diría en cualquier orden de la vida, pero aún más en cuestiones tan frágiles y delicadas como el ambiente, el bien común nunca jamás puede quedar supeditado a un interés particular.
aún continuando con su papado, y esperamos que lo haga por mucho tiempo más, del que se cree que el año que viene puede pisar la Argentina, lo esperamos con los brazos abiertos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel programa. Estoy hablando de Jorge Bergoglio, para nosotros un referente ambiental, el Papa Francisco. En Ambiente y Medio siempre reforzamos sobre la importancia de considerar todos los impactos ambientales que tienen nuestras actividades y de que todas las profesiones, oficios u ocupaciones busquen la forma de disminuir estos impactos dentro de sus áreas de trabajo, y la arquitectura no está exenta de esto. Es que cuando construimos una casa, por ejemplo, no siempre tenemos en cuenta el impacto de la extracción de los materiales que usamos, cuánto viajan desde su lugar de origen o qué tipo de aislamiento térmico es necesario para prevenir gastos energéticos futuros. Por eso hablamos con Renata Crespo, arquitecta de Tierra Habitada, para que nos introduzca un poco en los temas de arquitectura sustentable. Tierra Habitada es un estudio de diseño que tiene como propósito promover el acceso justo a un hábitat saludable para todas las personas. Brindamos servicios de bioarquitectura y también acompañamos personas que quieren vivir de una forma más amigable con el medio ambiente a través de la construcción sustentable. Actualmente hacemos base en Córdoba, en las sierras, y focalizamos acá nuestro trabajo, pero también colaboramos con otras regiones del país. La bioconstrucción es una manera de construir que utiliza elementos que podemos encontrar en la naturaleza. Va de la mano del diseño bioclimático, que es una forma de diseñar donde se tienen en cuenta condiciones climáticas y territoriales de la región donde vamos a construir, como por ejemplo cuál es la vegetación existente, cuáles son los canales de agua, los vientos predominantes, las lluvias, el recorrido del sol durante todo el año y bueno, todo lo que implica el clima. La combinación de la bioconstrucción con el diseño bioclimático se llama bioarquitectura y es una manera de diseñar y de construir que pone el ojo en todos los procesos, generando una menor huella ecológica dentro de las construcciones. Este tipo de prácticas generan viviendas no solamente más saludables, sino con un mayor grado de eficiencia energética. A la hora de construir hay que considerar todo el ciclo de vida de los materiales para poder elegir las alternativas de menor impacto. La bioconstrucción utiliza materiales que podemos encontrar en la naturaleza, como por ejemplo en el terreno donde vamos a construir, como puede ser arcilla, piedra, madera, paja. También utiliza dentro de lo que hay en lo local, la producción local, y también se pueden utilizar materiales de recicle, como pueden ser maderas recicladas, chapas, lana de oveja o mismo algunos materiales que reciclamos en nuestras casas como ecoladrillos, etc. Los materiales naturales tienen propiedades que interactúan con el entorno y con el medio ambiente, generando mayores condiciones de salubridad para las personas, ya que se regula a través, por ejemplo, de la arcilla, se puede regular lo que es la humedad interna dentro de las casas sin que haya excesos ni deficiencias. Y también evitamos respirar partículas tóxicas que sí encontramos en los materiales industrializados. También hablamos con Mercedes Montserrat, mejor conocida como Mamá Sustentable en redes, que como está en pleno proceso de construcción de su vivienda y decidió incorporar muchos de estos conceptos, le pedí que nos contara un poquito sobre su experiencia. Tuvimos la oportunidad de construir nuestra casa y queríamos que sea de una forma ecológica, pero sobre todo pensábamos en que el uso luego sea eficiente energéticamente. Los muros son de botellas plásticas PET recicladas y prensadas. Son unos bloques prensados que van aislando todo y forman el muro completo. De esta manera, al contener aire adentro, hace que sea muy aislante. Al usar como aislación este material, que de lo contrario sería residuo, estamos sacando muchas toneladas de plástico de circulación. Otros cambios también en la construcción, como sustituir lana de vidrio por lana de oveja, que es más aislante y más ecológica porque es lana de oveja de descarte. También usamos aberturas que quedan muy selladas, que hacen muy eficiente el uso, o sea que no entre tanto frío, tanto calor, que son de PVC con doble vidrio. Y otras cosas más que vamos a instalar, como biodigestor para tratar aguas negras, ya que no hay cloacas donde vivimos, y el tratamiento de aguas grises para recuperar las aguas para regar.
El consumo de energía durante la vida útil de la vivienda puede generar un gran impacto ambiental. Las construcciones con mala aislación o mal posicionadas pueden requerir de grandes cantidades de energía para refrigeración, calefacción y electricidad, incrementando sus emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel económico se disminuye mucho lo que es el consumo de energía, como la luz o la leña o el gas, ya que se aprovecha al máximo la energía solar, aprovechando su recorrido durante todo el año para calefaccionar las viviendas y para iluminarlas naturalmente. A nivel ambiental se pueden recolectar y reutilizar las aguas provenientes de las lluvias. Se pueden también considerar otros tipos de tecnologías como los paneles solares o los termotanques y calefones solares para calentar el agua. Y también este tipo de construcciones se las suele acompañar con el tratamiento de aguas negras y grises de las casas para generar menos efluentes hacia la tierra. A nivel social, la bioconstrucción permite la inclusión de personas que no están consideradas dentro del rubro de la construcción, como por ejemplo las mujeres, y además son técnicas accesibles para que las familias puedan autoconstruir sus viviendas. Antiguas formas de construir renacen y se mezclan con nuevas tecnologías y realidades para ofrecer propuestas más conscientes y para repensar y mejorar nuestro vínculo con el entorno. Tenemos las herramientas para construir un futuro mejor. Y todavía no te vayas, que seguimos con más Ambiente y Medio. Violeta Weber es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja como comunicadora en los medios Somos Mate y Futurock, además de generar contenido en sus propias redes, @VioleWeber. Hoy recibimos muy cálidamente a una colega, le damos la bienvenida a Ambiente y Medio. Puñitos, Viole, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por acercarte. Tenía ganas de charlar varias cosas con vos. Me parece que hay algo como que engloba un poco tu trabajo, tus inquietudes, que es lo que estudiás, que es Relaciones Internacionales, ¿no? Así es, estudio Relaciones Internacionales en UNSAM hace 5 años, estoy casi terminando y me encanta, la carrera ahí para mí es como de las más completas que hay y además es una de las pocas públicas que hay en Buenos Aires, entonces una gran oportunidad ahí. Está buenísimo porque además es como súper crítica, tiene ambientalismo, tiene teorías críticas y es muy novedosa en ese sentido. Así que está bueno y los docentes son increíbles. Bueno, primero no te preocupes por los ruidos de los pavos reales, ya estamos acostumbrados en este programa a eso. Paralelamente a tu estudio, estás arrancando con tu rol de comunicadora. Sí, hace más o menos 3 años que empecé haciendo unos videos para redes sobre temas de política internacional enfocados especialmente en América Latina y en temas de ambiente, que son los que más me interpelan. Y bueno, y agarré, ahí nomás le mandé a una comunicadora que a mí que admiro mucho, que es Ivana Sherman, le mandé un video de los que hacía y ahí se armó un puente y después ella me invitó a trabajar con ella en diferentes proyectos, así que trabajo en 2 medios independientes. Contanos dónde te podemos ver. Trabajo en Mate, bueno, con Ivana trabajamos en Mate, que es un medio que hace 2 noticieros por semana y un stream y además tenemos newsletters, entonces yo escribo ahí un newsletter de internacionales y además tengo una columna, soy guionista, bueno, el medio es chico, entonces somos pocos y hacemos muchas tareas muy a pulmón, con mucha dedicación y mucho compromiso y tiene un cruce interesante que a mí me parece hermoso, Mate, que es el humor, es noticias y humor. Entonces, cómo hacer que la realidad duela un poco menos, ¿no? Esa es la tarea. Y después estoy en Futurock desde hace 1 año, trabajo en un programa los domingos que se llama Un Mundo de Sensaciones y bueno, después mis redes, que también, bueno, recién charlamos, son un laburo de por sí porque, bueno, el tiempo que uno capaz necesita poner para trabajar en hacer contenido para Instagram o para TikTok o para demás redes, bueno, es equivalente a un laburo, aún aunque no tenga el formato de sueldo que normalmente asociamos al trabajo, pero que bueno, que termina siendo redituable de otras maneras, aunque correspondería una paga, no voy a decir que no. Bueno, a seguirla en redes, yo te sigo y la verdad que me gusta mucho el contenido que haces, sobre todo el newsletter, así Muchas que gracias. suscríbanse al newsletter.
Y en ese newsletter varias veces has hablado de un tema que entiendo que es como tu expertise, que es el litio, y que también se vincula un poco con relaciones internacionales. Así es, ahora en mi carrera yo estoy haciendo mi tesina de grado y mi tesina es sobre minerales críticos, que son el grupo de minerales que se usan para la transición energética, para descarbonizar las economías, es decir, abandonar lo que son combustibles fósiles, o sea, energía a base de petróleo y de gas, y reemplazarlo por otros tipos de energías más limpias que, por mucho que nos duela, y esto es creo que uno de los aprendizajes más fuertes desde que estudio el tema, que tiene que ver con que no hay producción de energía sin extraer minerales del suelo. Es inevitable prácticamente, porque vos podés hacer producción de energía eólica, solar, hídrica, pero aún así la tecnología que requieren la producción de ese tipo de energías también implica el uso de minerales para, por ejemplo, para los paneles solares, pero también el litio es fundamental no para producir energía, sino para almacenarla y transportarla. Entonces, en este sentido, se empieza a reconfigurar una geopolítica de estos minerales que básicamente redibuja el mapa de dependencias, porque de repente países como los que están en Europa tienen una dependencia muy alta de los minerales que están concentrados de manera desigual en el mundo, distribuidos de manera desigual en el mundo, y de repente hay muchos minerales acá en América Latina, hay muchos minerales en China y demás, y en África. Entonces hay una nueva distribución de las asimetrías de poder que siempre fueron las que orquestaron la política internacional y que ahora se empiezan a reconfigurar y empiezan a aparecer como síntomas en negociaciones diplomáticas, en el comercio internacional y demás. Y pensaba, por ejemplo, en la cumbre que hubo hace algunos meses entre la CELAC y la Unión Europea, donde en mi opinión se vio muy reflejado esta reconfiguración, en el sentido de que cada vez es más evidente que Europa necesita los minerales que América Latina tiene y que en realidad queda en nosotros ver cuánto podemos aprovechar esa reconfiguración de la condición en la que estamos. Es un poco la historia de siempre, ¿no? Nosotros tenemos los recursos, vienen, los extraen y se van. Totalmente, es lo que ha pasado históricamente, lo que nos ha tocado en la División Internacional del Trabajo por la colonización, y que desarmar esos lazos es muy complejo, aun cuando realmente tenemos lo que necesitan y no pueden encontrarlo en otros lados a veces. Entonces hay un montón de entramados políticos que nos ponen en el desafío de repensar cómo pararnos, cómo posicionarnos desde la base de tenemos lo que necesitan, porque hay, qué sé yo, la agricultura o la soja, ponele, vos la podés cultivar en un montón de lados del mundo, pero el litio no lo podés cultivar. Entonces lo tenemos acá, tenemos en el triángulo del litio, en Argentina, Chile y Bolivia, tenemos el 60% del litio del mundo descubierto hasta ahora. Entonces, está acá, o sea, literal, depende de los gobiernos de nuestros países ver cómo gestionar esos recursos para evitar que se reproduzca el ciclo extractivista en el cual se llevan nuestros recursos naturales, y a nosotros nos queda los pasivos ambientales y algunas divisas que generalmente usamos para pagar deudas internacionales o para paliar las consecuencias de crisis económicas y sociales, que son las que también son fruto de esta misma economía política internacional que está atravesada por la División Internacional del Trabajo de la que hablamos y por una estructura financiera con organismos de crédito como el FMI o el Banco Mundial, que acá en Argentina nos atraviesan profundamente en nuestra historia, y que al final terminan quedando no solo nuestros recursos, sino también las divisas que logramos conseguir en el norte global, y a nosotros nos quedan los pasivos ambientales y los conflictos sociales con las comunidades que habitan esos territorios, que a la vez son las comunidades que tienen peores condiciones de vida por la explotación de esos minerales, y que en vez de recompensarlos o de alguna manera escucharlos, intentar comprender sus demandas, la política responde con represión y indiferencia. Tengo varias preguntas más para hacer sobre el litio. Tenemos que ir a una pausa, si te parece. Hacemos la pausa y ya seguimos con más Ambiente y Medio. Viole, recién veníamos hablando de que uno de los problemas que tiene el litio en la Argentina es que se extrae, se hace la extracción, pero las ganancias se reparten afuera. ¿Consideras que declararlo como recurso nacional estratégico puede tener alguna influencia en la solución del conflicto? Sí, o sea, creo que es un poco condición necesaria, pero no suficiente, digamos. Creo que categorizarlo de esa manera haría que haya un contexto más favorable para que se produzcan mayores proyectos de industrialización en nuestro país, que también
bueno, no solo nos da mayor valor agregado para los productos a base de estos minerales que se exportan, sino que también nos serviría para conseguir mejores materiales para nosotros poder llevar adelante nuestra propia transición energética, algo que a veces queda relegado en el marco de un contexto global en el cual, como veníamos charlando, los minerales se los quedan en el norte, mientras nosotros también tenemos la misma exigencia por hacer la transición energética en nuestro país. Pero también pienso que hay otros países, por ejemplo Chile y Bolivia, que lo tienen declarado mineral estratégico y no es suficiente, digamos, para que se pueda articular otra forma, digamos, de concebir la producción. Igual en Chile y en Bolivia, digamos, tienen tratamientos diferentes. En Bolivia por la explotación nacionalizada y en Chile por una exportación, o sea, una mayoría de la producción destinada a la exportación, pero con altos impuestos. Me parece que en Argentina nos serviría para la parte de los impuestos también, como para poder cobrar un mayor impuesto a la exportación de un mineral que, digamos, este momento histórico lo convierte en estratégico para los procesos que tenemos que encarar de cara a la crisis climática. Nunca vi a alguien que esquive una paloma, quiero decirte, y lo acabas de hacer, así que... No, la vi venir como, bueno... ¿Considerás que trabajar con Chile y Bolivia es clave? Por supuesto. Lo que pasa es que a veces es difícil porque, bueno, los gobiernos tienen diferentes signos políticos o diferentes perspectivas sobre cómo encarar temas ambientales, que son bastante polémicos y en este sentido, bueno, puede ser difícil encontrar posiciones comunes entre los tres países, pero sí que creo que sería muy positivo. Por ejemplo, la OPEP, que es la que agrupa a los países que explotan petróleo, no están todos los que explotan petróleo, nosotros no estamos en la OPEP, pero sí que funcionó como un organismo que pudo influir un montón en el rol del petróleo en el mercado internacional y me parece que eso es muy necesario en el marco de ser países del sur global que tienen generalmente peores condiciones peores condiciones de negociación y menos posibilidades de marcar los términos de intercambio cuando se trata de avanzar en tratados de comercio o tratados de explotación de esta industria en nuestro país. Te quiero hacer la última con respecto al litio, porque una de las claves es empezar a tener en consideración a las comunidades locales adentro. ¿Cómo se logra eso? Y eso es muy difícil, sobre todo porque las comunidades, una gran parte de las comunidades piden el cese de todo tipo de extractivismo, lo cual es algo que los estados no están dispuestos a negociar. Y es impracticable y como decíamos más temprano, también no hay transición energética sin explotación de minerales. Hay algunos instrumentos acá en Argentina, pero en América Latina tenemos el Acuerdo de Escazú, que es un tratado histórico, regional, dedicado a la protección de los derechos humanos de los protectores ambientales, que da un montón de herramientas jurídicas para tratar estas cuestiones de acceso de la población a la información sobre la explotación del medio ambiente y a la vez que provee ciertas bases de la democracia ambiental, que para mí es el concepto que es de alguna manera lo que podría servir para responder tu pregunta, que tiene que ver con que la población en general de un estado, pero especialmente la población que está en estas regiones que en relaciones internacionales llamamos zonas de sacrificio, que son en donde la población tiene peores calidades de vida debido a estas industrias, de proveer un mecanismo de consulta libre, informada, mediante la cual la población tenga voto y voz en base a estas industrias y se escuchen sus demandas y se hagan los relevamientos de impactos ambientales correspondientes, que generalmente no se hacen o se hacen de manera desprolija en manos de entidades privadas, es decir, sin una regulación centralizada. Y en ese sentido creo que tenemos mucho laburo para hacer y para mejorar, y que una manera de reconfigurar la relación con los pueblos que habitan esos territorios sería tomarlos como un actor político, social, del territorio, porque están ahí, no van a ir a ningún lado y nos guste o no, van a seguir haciéndose notar. Y también esto lo vimos con el Malón de la Paz, que desde Jujuy, por la represión por el litio en Jujuy, vinieron caminando hasta Buenos Aires y se quedaron en la Plaza del Congreso durante semanas pidiendo que los escuchen, y me parece que gran parte del asunto tiene que ver puntualmente con dejar de ignorarlos. Lo que me da el pie para agradecerte por haberte acercado, no sin antes el desafío final de las entrevistas de Ambiente y Medio,
que aprovechando tu objeto de estudio, quiero que nos propongas de cara a los próximos años, de cara a los próximos 4 años, ¿por qué no?, 3 políticas internacionales, ambientales, que debe desarrollar y desplegar la nueva gestión política en la Argentina. Ok. Consulta libre e informada para las comunidades. Declaración del litio como recurso estratégico. Y bueno, una mayor implementación del Acuerdo de Escazú, es una plataforma para que diferentes sectores de la sociedad puedan apelar a sus derechos a un ambiente sano, y eso no siempre es tan evidente, ¿no?, las herramientas para hacer eso. Bueno, ojalá que se desarrolle. Viole, gracias por Gracias acercarte, a vos. un placer conocerte. Lo mismo. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El transporte es responsable del 14% de las emisiones de gas invernadero de la Argentina y los automóviles explican el 40% de las mismas. Transportarse en colectivo emite un 64% menos de gases de efecto invernadero que hacerlo en auto, y si nos movemos en bici emitimos 0. Los autos demandan muchísimo espacio, tanto para su estacionamiento como en el momento de traslado, congestionando rápidamente el tránsito. ¿Sabían que en una calle promedio pueden pasar 1.500 personas por hora en auto, 5.000 personas por hora en colectivo y 14.000 personas por hora en bici? Pensar alternativas de movilidad sostenible que disminuyan el impacto ambiental y colaboren en reducir el tráfico y la contaminación sonora es importante si queremos tener ciudades más amigables y transitables. Por eso, hoy vinimos a Vitius Taller a hablar sobre una de las mayores aliadas de la movilidad sostenible: las bicicletas. Somos Vitius Taller, somos un taller de bicicletas que se especializa en armar bicicletas urbanas a pedido, y también nos especializamos en reparar toda clase de bicicletas. Como usuario de bicicleta, hace mucho tiempo nos pasaba que nos costaba encontrar un lugar que nos permitiera reparar la bicicleta o que nos asesorara en cómo repararla adecuadamente, y con Vitius intentamos cambiar eso. La realidad es que la bicicleta es una máquina muy simple que con un poco de mantenimiento y un poco de criterio puede durar muchísimo tiempo. Desde un principio nos pareció importante darle vida a esas bicis que nosotros le decimos una bola de óxido. La bicicleta de balcón que durmió durante mucho tiempo, que con un poco de repuestos y un poco de trabajo puede volver a tener una nueva vida y te puede permitir llegar a tu lugar de trabajo, a donde tenés que estudiar y demás. Siempre recomendamos darle un mantenimiento entre 1 o 2 veces al año. Eso hace que la bicicleta no se rompa tan fácil, funcione mejor, uno pueda usarla más cómodamente y sobre todo gaste menos, porque a fin de cuentas lo que no se rompe no hay que cambiarlo, requiere menos repuestos y es más eficiente. También con el correr del tiempo fuimos viendo que la gente se interesaba en lo que le íbamos comentando de cómo arreglar la bicicleta, y nos empezó a pasar que mucha gente quería interiorizarse mucho más. Así que empezamos a armar cursos abiertos a todo público que favorecen que la gente entienda más de la bicicleta y además pueda repararse, mejorando la autonomía y mejorando que las bicicletas se rompan menos y sean más sostenibles. Es sabido que moverse en bici tiene muchas ventajas, tanto personales como para la comunidad en general. Nos permite hacer un ejercicio de muy bajo impacto y de gran valor cardiovascular, reduce el estrés y nos proporciona autonomía para desplazarnos. En nuestro país existen un montón de ciudades con un gran potencial para fomentar el uso cotidiano de la bicicleta. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2009, los desplazamientos en bici crecieron de representar el 0,4% de los viajes diarios a representar el 7% de los mismos, y la red de ciclovías se expandió hasta alcanzar casi los 300 kilómetros. La tendencia mundial del ciclismo y las modas hicieron que, bueno, la gran mayoría de las bicicletas que se vendan sean bicicletas mountain bike.
Y para nosotros tiene una cuota muy importante el pensar para qué vamos a usar esa bicicleta. Nuestra pregunta siempre a la gente que llega al taller es ¿por qué usar una mountain bike si vivimos en la ciudad de Buenos Aires? Que es una ciudad bastante plana y que tiene asfalto. Entonces ahí es donde las bicicletas urbanas cobran una relevancia bastante importante. Son más ligeras, son más ágiles, tienen una postura más erguida, tienen menos cambios. Eso hace que se rompan mucho menos y que funcionen mucho mejor. Entonces, un producto que termina siendo mucho más sostenible en el tiempo. Al ser un taller que trabaja todos los días en la calle, tenemos muchos bicimensajeros que llegan diariamente. Y son las personas que se dedican a entregar o a hacer el reparto de lo que se conoce como última milla. Son esos pequeños desplazamientos que se hacen y llevan cargas más pequeñas, donde no tiene sentido llevar poco volumen en una camioneta grande o cosas así. Las bicicletas de carga les permiten llevar gran cantidad de paquetes, igualando o mejorando los tiempos de distribución y reduciendo también el costo y las emisiones de dióxido de carbono. Creemos que estas bicicletas de carga son un producto exclusivo que pudimos desarrollar acá y es un elemento clave para resolver la micromovilidad y el transporte de mercaderías en las ciudades como la de Buenos Aires u otras ciudades de Argentina. No solamente las bicis sirven para hacer deporte y nos sirven como movilidad urbana, sino que hay toda una rama muy importante que se llama cicloturismo. Es otra manera de hacer turismo. Nos permite vincular zonas más remotas, nos permite desplazarnos a otra velocidad y nos permite recorrer zonas que por ahí no tienen acceso o de trenes o de buses o de aviones y nos permite vincularnos con comunidades locales que de otra manera por ahí se sienten más aisladas o están más aisladas de los circuitos convencionales del turismo. Bueno, para cerrar te voy a pedir que nos compartas 5 tips para querer usar más la bici, para que quienes están del otro lado mirándonos digan, che, si tengo esto en cuenta, la voy a usar. El primero y más importante para nosotros es tener la bicicleta que sea adecuada para el uso que vamos a darlo. Una bicicleta urbana en la ciudad tiene mucho más sentido que una bicicleta de montaña. Bien, segundo tip. Como segundo tip podríamos decir que así como las zapatillas tienen talle, las bicicletas también. Una bicicleta que no es de tu talle, que sea muy grande o que sea muy chica, va a hacer que pedalear sea sumamente incómodo. Perfecto, tercer tip. Vamos a hablar un poco técnicamente, pero la presión de inflado hace que el uso de la bicicleta cambie drásticamente. Tener la bicicleta a la correcta presión de aire va a hacer que sintamos la bicicleta mucho más ligera, mucho más cómoda de usar, mientras que si la sentimos medio desinflada vamos a sentir que la bicicleta es muy pesada y no nos van a dar ganas de usarla. Al mismo tiempo, tener el asiento a la altura correspondiente. Una manera fácil de ver cómo tenemos que poner el asiento es poner nuestro talón en el pedal y tenemos que tener la pierna completamente extendida para que al pisar con el metatarso, al pisar el pedal con el metatarso, tengamos la correcta altura de asiento. Perdón, te interrumpo un segundito porque a mí este tip me cambió absolutamente mi uso diario de la bici. Yo ya no puedo salir ni con la rueda desinflada ni con el asiento bajo. Vamos con el cuarto. Bueno, la seguridad ante todo. Usar casco y tener luces es imprescindible. Perfecto. Último. Para mí es muy importante planificar el viaje. Tanto sea la distancia que vas a hacer a tu trabajo, tanto sea para ir a estudiar o sea un viaje que vas a hacer, saber por dónde vas a ir te va a hacer ir mucho más confiado. No tener que encontrarte o no tener que improvisar por una nueva ruta, por una nueva calle, avenida o encontrarte en una situación donde no estés cómodo va a hacer que el viaje sea mucho más entretenido y va a ser mucho más disfrutable. Y déjame decirte un bonus track. Para mí es muy importante que todas las personas se vinculen con su bicicletero de confianza o encuentren una persona con quien puedan charlar de esta clase de temas. Nos pasó a nosotros que asesorando a la gente encontramos que muchas más personas se vincularon con la bicicleta y empezaron a disfrutarla mucho más. Así que ya sabés, agarrá la bicicleta y vení a visitar al taller en Villa Crespo o podés seguirlos en sus redes en @vitustaller y todavía no se vayan que sigue Ambiente y Medio. El término colapsología hace referencia al estudio del colapso.
Sin ánimos de ser fatalista, un domingo a las 11 de la mañana, cada vez se viene hablando más de la palabra colapso. Fundamentalmente frente a este sistema extractivista, productivo, lineal, que tiene una fecha límite y queda en manos de la humanidad llegar a esa fecha límite transicionando o haciendo nada. Nuestra generación particularmente está muy bien entrenada en escenarios de colapso por películas de ciencia ficción, como La Era de Ultrón, Yo Robot, La Guerra de los Mundos, mismo El Planeta de los Simios o Jurassic Park. Y en ese escenario catastrófico hay que nombrar a un subgénero que se llama cyberpunk, que es donde el colapso se ha hecho carne y las sociedades que quedan son sociedades justamente oscuras, hipercentralizadas, con grupos económicos poderosos dominando todo y fundamentalmente con la robótica y la inteligencia artificial aplicada a cuestiones esenciales de la vida misma. En contraposición al cyberpunk nace en la literatura brasileña el solarpunk. El solarpunk es un subgénero de la ciencia ficción que viene a plantear que estas problemáticas ambientales se han resuelto, es una distopía por supuesto, y en donde también la relación entre la naturaleza y la tecnología es cuasi perfecta. Desmitificando de alguna manera esta idea de que para solucionar los problemas ambientales hay que volver a la época de las cavernas, acá nos proponen un escenario casi como el de Supersónicos, pero a la vez también empático con la naturaleza y con las sociedades. Como digo, nace en un libro que se llama justamente Solarpunk, Historias fantásticas y ecológicas en un mundo sustentable, de Gerson Lodi Rivero, que recomendamos leer y de paso recomendamos fundamentalmente este subgénero de la ciencia ficción que se llama Solarpunk. Y ahora te voy a pedir que te corras. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Nosotros somos Fundación Ambiente y Medio, @Fundación Ambiente y Medio en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, todos los programas, informes por separado, contenido exclusivo, porque como bien sabemos somos mucho más que un programa de televisión, somos la Fundación Ambiente y Medio y creamos contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.